Valle de Santa Lucía, 2019, la estatua me guiñó el ojo, y supe que sabía mi nombre. No fue un parpadeo por la luz de las velas, ni un reflejo del oro viejo en su párpado. Fue un guiño perfecto, lento, íntimo. Como el que te lanza a alguien al otro lado de un bar cuando ya decidió qué va a hacer contigo. Yo estaba solo en la nave lateral del templo, con el olor a incienso pegado a la garganta y el polvo de siglos metiéndoseme bajo las uñas. La tormenta golpeaba los vitrales como si alguien quisiera entrar a reclamar algo. Y allí, sobre su pedestal de madera carcomida, ella me miró. No la estatua. Ella. Una figura de mármol blanco de tamaño casi humano, con un manto tallado que caía como agua congelada, y un rostro tan sereno que dolía. No era la Virgen. No era una santa con nombre fácil. En su base, una placa decía, Amor Eterno. Eso, y nada más. El párroco, el padre Tomás, me había contratado para restaurarla. Yo era bueno con las grietas, con las piezas rotas, con los rostros que el tiempo había borrado. Quizá por eso había aceptado venir a este pueblo escondido entre montañas, a un templo que parecía más antiguo que sus propias campanas. Pero esa noche, frente a ella, entendí que no me habían traído por mi oficio. Me habían traído por mi hambre. No puede ser, susurré, con la lámpara temblándome en la mano. El guiño se repitió, esta vez más rápido, casi burlón. Y, sin mover la boca, sin alterar la línea perfecta de su sonrisa, escuché una voz dentro de mí. No en mis oídos, en mis costillas. Devuélveme la mirada. Me quedé quieto. El silencio del templo era tan denso que parecía tejido. Y entonces lo sentí, un calor suave, indecente, subiéndome por el estómago como un recuerdo que te avergüenza y te excita al mismo tiempo. Yo llevaba meses sin tocar a nadie. Meses desde que Clara murió. Clara, mi promesa rota. Mi pecado vivo. Me habían dicho que el dolor se vuelve feo o se vuelve vicio. Yo no había elegido la fe. Apreté los dientes, levanté la mirada, y sostuve la suya. La electricidad me atravesó. No vi el templo. No vi la tormenta. Vi una habitación iluminada por velas, y unas manos frías recorriéndome el cuello con una ternura cruel. Vi un manto de mármol rozándome la piel como seda. Vi mis rodillas hundirse, no por devoción, sino por rendición. Y entonces, con una claridad que me dejó sin aire, la voz volvió a hablar. Te prometo amor eterno. La lámpara se apagó. Cuando la luz volvió, porque la tormenta se dio un segundo y la luna coló una hoja pálida por el vitral, yo estaba de rodillas, con la frente contra el pedestal, llorando como si me hubieran arrancado algo. Y la estatua, inmóvil, tenía el ojo abierto. Los dos. A la mañana siguiente, el padre Tomás fingió normalidad. Me sirvió café en la sacristía y me habló de humedad, de hongos, de donaciones. Su sotana olía a jabón barato y a algo metálico. Tenía unos ojos cansados, pero de esos ojos que aprendieron a mentir con suavidad. La gente del pueblo está, sensible, me advirtió sin mirarme del todo. La estatua es muy querida. ¿Por qué la llaman amor eterno? Pregunté. La cucharita golpeó la taza con un tintineo nervioso. Porque concede consuelos. Consuelos. Así lo dijo, como si el consuelo fuera un medicamento controlado. ¿Y qué pide a cambio? Tomás alzó la vista. Por primera vez me miró de frente. Solo una cosa, dijo, que le devuelvas la mirada. Sentí el café convertirse en hielo en mi lengua. Usted la ha visto. Tomás apretó los labios. Negó, pero demasiado tarde. En su mirada había un reflejo de vergüenza, como el de un hombre que conoció el placer en el lugar equivocado. Hay cosas, murmuró,
que no deben nombrarse dentro de un templo. Y ahí supe que el secreto no era si la estatua guiñaba. El secreto era cuántos ya habían aceptado el guiño. Los días siguientes trabajé con disciplina. Limpieza suave. Consolidación de grietas. Reintegración cromática. Todo técnico, todo frío. Pero a cada rato, cuando levantaba la vista, encontraba ese rostro mirándome como si me conociera desde antes de nacer. No siempre guiñaba. A veces parecía inofensiva. Casi bonita. A veces, bajo la luz del mediodía, la piedra parecía respirar. Y por las noches me esperaba. La primera noche, el guiño me encontró en el coro, revisando el mecanismo del antiguo candelabro. Sentí el tirón en el pecho, como una mano agarrándome el corazón y apretándolo con cuidado. «Devuélveme la mirada», dijo esa voz. No quería. Me repetía que era sugestión, cansancio, duelo. Pero el deseo es una religión sin reglas, y yo ya estaba rezando sin darme cuenta. La miré. El mundo se inclinó. Vi a Clara viva. Clara con su vestido rojo, el que usaba cuando quería que yo la siguiera como un perro. Clara con su risa, esa risa que me prometía que nunca me iba a abandonar. «Te extrañé», le dije sin voz. Y Clara, o la copia exacta hecha con mis recuerdos, se acercó, me tomó la cara, y me besó como si estuviera perdonándome. El beso era real. O lo sentí real. Un beso frío, mineral, que me dejó la boca entumecida, pero el cuerpo ardiendo. Cuando me separé, no era Clara quien me miraba. Era la estatua, a un palmo de mí, sin haber movido un solo músculo de piedra, pero con su presencia encima como una manta pesada. «Amor eterno», susurró en mi pecho. «No tendrás que estar solo». Yo retrocedí, tropecé con un banco, y caí sentado. La estatua estaba de vuelta en su pedestal. Inmóvil. Perfecta. Como si nada. Solo que en mi boca quedó el sabor del mármol, y de algo dulce, como sangre diluida. Esa noche soñé con confesiones. Gente entrando al confesionario, contando pecados con voz temblorosa, y la estatua detrás del sacerdote, inclinada, escuchando, llevándose algo invisible en las manos. Al despertar, mis dedos estaban manchados de blanco. Polvo de piedra. La tercera tarde, Lucía vino a verme. Lucía era la encargada del comité del templo, la mujer que organizaba las procesiones, limpiaba los manteles del altar, y sabía todo lo que no se decía. Tenía un vestido azul modesto y una cruz de plata en el pecho. Pero en sus ojos había una chispa que no combinaba con la modestia, una chispa hambrienta. «Usted es el restaurador», dijo, como si la palabra restaurador fuera un título erótico. «Sí». Se acercó más de lo necesario. Yo olí su perfume barato mezclado con cera. «Dicen que a usted la estatua ya lo miró». Mi garganta se cerró. «Dicen muchas cosas». Lucía sonrió, suave. «Aquí no dicen. Aquí se sabe». Afuera, el pueblo caminaba lento bajo el sol. Adentro, el templo estaba fresco, y todo parecía conspirar para que los susurros fueran más fuertes. Mi esposo, continuó, me dijo que no viniera. Que era peligroso hablar de ella. Pero yo la he visto guiñar. Y he visto lo que pasa después. ¿Qué pasa? Lucía dejó caer la mano sobre mi muñeca, apenas un roce. El calor de su piel me golpeó como una bofetada. Mi cuerpo respondió con una traición inmediata. «Pasa que te da lo que más quieres», dijo. «Y después, te pide lo que más te duele». Me quedé mirándola, sin saber si ella también estaba temblando o si era el templo entero. «¿Qué le pidió a usted?» Lucía tragó saliva. Sus ojos brillaron, húmedos.
A mí me pidió fe, susurró. Una fe de carne. Me pidió que eligiera entre el cielo y el hambre. Y entonces, con la naturalidad de quien deja caer una moneda, me dio una llave. Si alguna vez quiere verla de cerca, dijo, use esto. Es la llave de la capilla de atrás. La que nunca abren. Nadie debe entrar ahí, pero ella entra igual. ¿Por qué me lo da? Lucía bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. Porque yo ya no sé rezar sin pensar en ella. Se fue sin despedirse. La llave me pesó en la palma como una promesa sucia. Esa noche no fui al templo por trabajo. Fui como se va a un lugar donde sabes que te van a destruir. La capilla de atrás olía a humedad y a flores muertas. Las paredes estaban llenas de esbotos, fotos amarillas, mechones de cabello, rosarios rotos, cartas dobladas con nombres escritos a mano. Había incluso anillos, como si la gente hubiera intentado casarse con algo invisible. Y en el centro, sobre un pedestal más bajo, estaba otra estatua. La misma. Pero no. Esta versión no tenía placa. No tenía manto completo. Estaba medio desnuda, tallada con una delicadeza que no debería existir en un templo. El mármol sugería curvas humanas con una precisión indecente. Y su rostro no era sereno. Era hambriento. Y cuando entré, guiñó. No un guiño amable. Un guiño de posesión. Por fin dijo dentro de mí. Trajiste tu soledad. Me acerqué despacio. Cada paso era una negación de todo lo que yo creía sobre el luto, sobre Dios, sobre mí. ¿Qué eres? Pregunté, sin voz. El aire se volvió denso. La capilla pareció encogerse. Soy tu promesa, dijo. La que nadie puede cumplirte. Sentí manos en mi cintura. No había nadie. Sentí labios en mi oreja. No había nadie. Sentí el frío del mármol en mi nuca como si el mundo me besara con dientes. Y vi, en un destello, el rostro de Clara otra vez. No me dejes, le rogué. Clara sonrió con una tristeza que me partió. No soy yo, dijo. Y su voz se mezcló con la de la estatua hasta volverse una sola. Entonces el mármol cambió. No se movió como un cuerpo, pero se acercó como un sueño. Su piel de piedra rozó mi pecho, y yo gemí, no de placer puro, sino de algo más oscuro, la certeza de que estaba entregando mi alma en cuotas. Amor eterno, susurró, y el susurro fue una caricia que quemaba. Dame tu mirada entera. Yo quise apartar los ojos. Pero mis párpados eran pesados como pecado. La estatua guiñó otra vez, y el mundo se llenó de escenas, parejas rompiéndose en el altar, sacerdotes llorando en el confesionario, mujeres besando rosarios como si fueran bocas. Vi al padre Tomás, joven, de rodillas frente a ella, con la sotana abierta, la cara empapada de vergüenza, suplicando perdón mientras su cuerpo decía sí. Vi a Lucía mordiendo su propia mano para no gritar. Vi a mi madre rezando por mí sin saber que yo estaba cayendo. Basta. Intenté decir. Pero la estatua no necesitaba mi voz. Necesitaba algo más íntimo, mi consentimiento. Y lo tenía. Porque cuando me ofreció a Clara, cuando me devolvió el calor de un amor perdido, yo ya había firmado, sin tinta, con el hambre. Te prometo amor eterno, repitió. A cambio, prométeme tu culpa. La culpa, eso era lo único que yo tenía en abundancia. Sí, dije, y la palabra fue un sacramento al revés. Algo se desprendió dentro de mí, como si una costra antigua se arrancara. Sentí alivio. Sentí un placer limpio, casi celestial. Y por un segundo pensé, esto es lo que la gente busca cuando viene a rezar.
Un lugar donde el dolor se transforme en algo soportable. Entonces lo vi. En la pared detrás del pedestal, había un espejo antiguo, ennegrecido. No debía estar ahí. Un espejo en una capilla no consagrada. Y en el espejo, yo no estaba solo. Detrás de mí, pegados a mi espalda como sombras, había decenas de rostros. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes. Todos con la mirada fija, todos con los ojos demasiado abiertos, todos con la misma expresión, amor y terror mezclados. Y en el centro de todos, Clara. Clara me miraba sin parpadear. Pero sus ojos eran de piedra. Intenté gritar. No pude. Mi boca estaba llena de mármol. Al día siguiente, el padre Tomás me encontró sentado en el suelo de la nave principal, temblando. Yo tenía las manos blancas, como si hubiera estado tallando mi propia piel. Entraste, dijo, sin sorpresa. Con cansancio. Como si lo hubiera esperado desde el primer día. Clara, logré decir. La vi. La sentí. Tomás se arrodilló frente a mí. Me sostuvo por los hombros con una fuerza inesperada. No la viste, susurró. La usó. Yo sé lo que más amas para que le entregues lo que más ocultas. ¿Qué es? Tomás tragó saliva. Miró hacia el altar, donde la estatua principal estaba perfecta, intacta, con su serenidad de mentira. Una promesa, dijo. Una promesa antigua. De esas que la gente hace cuando ya no confía en Dios para salvarla. Me apretó más fuerte. Escúchame. No le devuelvas la mirada otra vez. Yo me reí, una risa rota. ¿Cómo se hace eso? Tomás cerró los ojos, como si rezara. Se paga, dijo. Se paga con algo que no sea culpa. Algo que ella no pueda masticar. ¿Qué? Tomás me miró. Sus ojos estaban húmedos. La verdad. Y entonces lo entendí con una claridad que me hizo vomitar por dentro. El pueblo no la adoraba por fe. La adoraba por vergüenza. Cada mirada de vuelta era un trato. Cada guiño, una deuda. Esa tarde hubo misa. El templo se llenó. Las velas ardían como ojos. La estatua parecía más blanca que nunca, más pura, más santa. El padre Tomás habló del amor de Dios, del perdón, de la tentación. Nadie lo escuchaba. Todos estaban pendientes de ella, como si esperaran un guiño. Yo me senté en la última banca con la llave de Lucía en el bolsillo, como una espina. Sentía el deseo latiéndome en el cuerpo con el ritmo de una oración impura. Y entonces, desde el altar, la estatua me guiñó. Solo a mí. Sentí el tirón en el pecho. La promesa de Clara. La promesa de no estar solo. La promesa de una caricia eterna, incluso si era de piedra. Yo podría levantar la mirada y hundirme otra vez. Pero el padre Tomás me había dado la única salida, la verdad. Me puse de pie. La gente volteó. En un pueblo pequeño, cualquier movimiento es un sermón. Caminé por el pasillo central, como quien va a confesarse. Pero no me metí al confesionario. Subí los escalones del altar, frente a todos. La estatua me miraba con su serenidad obscena. Sentí el guiño en la piel, como un dedo empujándome. Tomé aire. Clara se murió por mi culpa, dije en voz alta. El templo se congeló. Yo manejaba, continué, y mi voz tembló pero no se quebró. Yo estaba borracho. Yo le prometí que la iba a cuidar y la maté. Y desde entonces, he querido que alguien me diga que todavía merezco amor. El padre Tomás se llevó la mano al pecho como si le hubieran dado un golpe. Yo miré a la estatua directamente. ¿Eso querías?
Pregunté. ¿Mi culpa? La estatua no sonrió. Por primera vez, su serenidad se agrietó. No físicamente. Algo más sutil, su mirada se volvió furiosa. Y en ese instante, en medio del silencio, escuché el sonido más aterrador de todos. Un crack. Como hueso. Como piedra quebrándose. La estatua guiñó, pero el guiño se trabó a la mitad. Su párpado quedó a medio camino, como si se estuviera asfixiando. Y entonces la voz dentro de mí gritó, no susurró. No. El aire se volvió helado. Las velas se apagaron una por una, como si alguien soplara desde adentro de las paredes. La gente empezó a rezar en voz alta, desesperada. Otros lloraban sin entender por qué. Lucía cayó de rodillas, tapándose la boca como si por fin recordara cómo se reza. Yo seguí mirando. No te doy más miradas, dije. No te doy más promesas. La estatua tembló. No de movimiento, sino de presencia. El mármol se oscureció un segundo, como si una sombra se metiera bajo la superficie. Y con un sonido seco, la placa del pedestal se desprendió y cayó al suelo. Amor Eterno quedó boca abajo. El padre Tomás corrió hacia mí. Me jaló del brazo y me bajó del altar, mientras la gente gritaba. Y yo, en medio del caos, vi el detalle que me perseguirá hasta el día en que muera. En el ojo que había guiñado tantas veces, apareció una lágrima. Una lágrima de piedra, perfecta, que rodó despacio por su mejilla. Como si llorara por primera vez, o como si, al fin, alguien le hubiera quitado su alimento. Me fui de Valle de Santa Lucía al día siguiente. El padre Tomás no me cobró. Solo me bendijo con una mano temblorosa, como si me estuviera despidiendo de una guerra. Lucía no volvió a buscarme. Dicen que dejó de ir al templo. Dicen que ahora reza en su casa, con las persianas cerradas, como si temiera que algo le guiñe desde la calle. Yo regresé a mi ciudad con las manos limpias, pero con los ojos cansados. Porque aunque decidí no volver a devolverle la mirada, hay algo que nadie te dice sobre las promesas eternas. No se rompen del todo. Solo se quedan esperando. A veces, en los escaparates de las tiendas de santos, veo estatuas parecidas, mármol blanco, rostros serenos, ojos pintados con paciencia. Y juro que no las miro más de 2 segundos, porque siento el tirón en el pecho, el eco del placer frío, la tentación de volver a pedirle a la muerte que me devuelva lo que me quitó. Y porque, algunas noches, cuando estoy solo y el duelo aprieta como una cuerda, cierro los ojos y veo el mismo guiño. El mismo susurro. Devuélveme la mirada. Entonces aprieto los párpados con fuerza y me repito la única verdad que me salvó. El amor que se promete sin libertad no es amor. Es hambre con cara de santo. Valle de Santa Lucía, 2023, 4 años después, volví sin querer. No regresé por fe. Regresé por trabajo, una restauración breve en un convento cercano. Me prometí no pasar por el pueblo, no mirar el templo, no recordar. Pero los caminos de montaña tienen su propia voluntad, y la lluvia me obligó a detenerme donde juré no volver. El templo seguía allí, más oscuro, más pequeño. Como si hubiera encogido de vergüenza. Entré solo. No había velas. No había coro. No había murmullos. Solo el eco de mis pasos y el olor a piedra mojada. La estatua del altar ya no estaba. En su lugar, había un pedestal vacío, y un marco de madera con un cartel escrito a mano. En restauración. No tocar. No mirar. Me reí sin ganas. En ese pueblo, no mirar era como pedirle al mar que no haga olas. Me acerqué. En el borde del pedestal, alguien había grabado con una llave o con una uña una frase corta.
El amor eterno cobra intereses. Sentí un escalofrío. Fue entonces cuando escuché un sonido leve, casi ridículo, el clic de un párpado. No venía del altar. Venía detrás de mí. En la nave lateral, donde todo había empezado, estaba el mismo mármol blanco, cubierto con una tela negra. Solo se veía una parte, el rostro. El resto, escondido como un pecado a medio confesar. Y su ojo derecho estaba cerrado. El izquierdo, abierto. Como si el guiño se hubiera quedado permanente, congelado en una promesa sin terminar. Mi pecho se apretó. Sentí el tirón antiguo, la tentación de pedirle a la muerte un reembolso. Me obligué a bajar la mirada. No, dije, apenas. Y una voz, suavísima, como si quisiera sonar humana, respondió dentro de mí. No te preocupes, yo miro por los dos. La tela se movió, aunque no había viento. Yo no la miré. Salí del templo con el corazón golpeándome las costillas. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo seguía cerrado, pesado, como una tapa. Subí al auto. Encendí. Y cuando el parabrisas se limpió con el primer movimiento del limpiador, vi algo escrito con vapor en el vidrio, desde adentro. Amor eterno. Y abajo, como una firma. Clara. No sé cómo llegué al convento esa noche. Solo sé que, desde entonces, cada vez que una estatua en una iglesia parece demasiado real, cada vez que un rostro de piedra me da la sensación de conocer mi nombre, yo rezo sin palabras y me niego el lujo de mirar. Porque en algún lugar, bajo una tela negra, hay un ojo que nunca dejó de guiñar. Y ya aprendí lo que ese guiño promete. No amor. Propiedad.